Bueno, vamos a partir porque nuestra gente del streaming también está esperando, un poquitito nerviosa. Muchas gracias por estar acá. La verdad que para nosotros es tremendamente relevante la presencia de ustedes y de todas las personas que nos están viendo por streaming, porque la inteligencia artificial, como dice el título, irrumpió en nuestras vidas incluso sin darnos cuenta. ¿Sí? Sin darnos cuenta nos empezaron a llegar mensajes, recomendaciones de cosas. Yo me preguntaba por qué Netflix ¿cómo se llama? Hace muchos años atrás me recomienda esta película. Después entendí, fui entendiendo lo que era la inteligencia artificial y cómo se usa eso para diferentes objetivos. Y Salud no ha estado exento de esos objetivos, pero irrumpió en una situación en la cual, desde mi punto de vista, no estábamos preparados. No estábamos preparados desde muchos ámbitos. Y la idea de esta jornada, que se enmarca dentro de, de un proyecto de investigación, es que podamos en conjunto reflexionar sobre esos desafíos que incorpora o que nos pone encima de la mesa la inteligencia artificial y su uso en el sector salud. Y lo vamos a hacer primero viendo dos experiencias. Uno, desde una investigación que la está haciendo la Universidad Federico Santa María en imágenes, y después de, una experiencia que ya está en producción, como se habla de las tecnologías, que es una experiencia que lidera el Ministerio de Salud. O sea, un área de investigación y un área, algo que está en desarrollo y algo que está en producción, que es la experiencia que nos va a mostrar el Ministerio de Salud. Y aprovecho inmediatamente de agradecer a María José de haber venido, que ya lleva varios años implementado en nuestro país. Y posterior a ello, vamos a hacer una actividad, entre medio, tenemos, algunas iniciativas de propuestas para el uso de la inteligencia artificial, la ética de la inteligencia artificial. La UNESCO saca una tremenda declaración sobre el uso de la inteligencia artificial. Por lo tanto, todo lo que se está haciendo está solo teñido o, ¿cómo es la palabra? Solo está enmarcado en aspectos éticos, porque no hay nada que lo regule o que lo regule efectivamente su uso para apoyar los diagnósticos en este momento. Y porque cuando no existe regulación, solo nos tenemos que regular por la ética. Entonces vamos a conversar un poquitito de eso, y por eso para nosotros es tremendamente relevante vuestra opinión, sobre las cosas que vamos a preguntar. Lo vamos a hacer a través de, de encuestas online, y no solamente, de respuesta rápida, y luego profundizar en algunos temas, porque es absolutamente de interés poder hacer una propuesta al respecto desde la Universidad de Federico Santa María, que si bien no es socia nuestra, espero que para el 100.0 lo sea, pero sí estamos asociados en este proyecto, que es un proyecto donde está también otras instituciones, que está financiado por ANID. Con eso los dejo con la primera presentación, que lo va a presentar Mauricio, que es el jefe del proyecto que se llama Proximity. Muchas gracias. Ok, voy a poner acá la presentación. Les vengo a hablar del proyecto Proximity y mi nombre es Mauricio Araya, soy académico del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Soy doctor en inteligencia artificial y la idea es poder contarles un poco lo que hemos estado haciendo, cómo lo hemos estado haciendo y cuáles son los desafíos que vemos hacia futuro y por qué nace este workshop y otros workshops que hemos tenido antes.
Este proyecto en particular, en esta segunda etapa, tiene la coejecución con la Universidad de Chile también, de forma muy importante que vamos a explicar después, y manteniendo asociadas como SENS, INREA y otras empresas relacionadas que nos dan la parte, el punto de vista privado, ¿cierto?, que se necesita a veces de estos proyectos. El problema que hemos estado trabajando desde más o menos el 2019, que planteamos el primer proyecto, es inteligencia artificial para imágenes médicas. Pero no enfocarse en los algoritmos, en los últimos papers, sino que cuáles son las brechas que existen entre lo que existe a nivel de instrumentación, de imágenes digitales, de datos, y efectivamente tener inteligencia artificial para el diagnóstico, para el uso clínico, y que no es solamente un tema netamente de algoritmos, de cuál es la última investigación que se encuentra ahí, sino que son varias brechas que prohíben el uso. Y uno ve diariamente que el uso de la inteligencia artificial en imágenes en general está súper extendido. Vemos los deepfakes, vemos las diferentes aplicaciones que uno puede bajar en el celular y ocupar. Pero cuando se trata de imágenes médicas, el tema es bien distinto, ¿cierto? Porque hay un tema de resguardo de información, ¿cierto? Como dice ahí, privacidad y propiedad de los datos. Hay temas de islas de información. Se han escuchado, obviamente, la inteligencia artificial, la actual, la moderna por lo menos, necesita grandes volúmenes de datos para entrenar. Pero los datos están distribuidos en muchas partes, en muchos servicios clínicos, están distribuidos en muchas instituciones, y la interacción entre ellas es compleja. Y por lo tanto, también hay problemas de islas de información para poder entrenar buenos modelos, no solamente a nivel mundial, con grandes bases de datos, sino que también para la adaptación local a cada una de las realidades que existen. Obviamente hay un cierto desafío en términos de modelo de aprendizaje y de integración del sistema, pero sobre todo hay también un desafío que estamos abordando últimamente, que es la integración y usabilidad en los mismos servicios, ¿cierto? En los PACS, en los GIS, los RIS que puedan existir en cada una de las instituciones. Por lo tanto, estos proyectos tienen un foco financiados por FONDEF, ¿cierto? Financiados por ANID. El primer proyecto FONDEF estuvo muy focalizado en lo que es privacidad y propiedad de datos, solucionar ese problema de anonimización, de privacidad diferencial, para que hubiera menos reticencia a poder utilizar datos médicos. Y la interoperabilidad de sistemas también, proveer un conjunto de configuraciones, de servicios, de plataformas disponibles para que cualquiera la pudiera replicar, cosa de evitar la isla de información con algo que es muy conocido, ¿cierto? Y que el SENS acá empuja bastante, que es la interoperabilidad de sistemas, ocupando ciertos estándares internacionales que existen, que están disponibles. Pero hay que empujar eso, y para eso hay que proveer, ojalá, el know-how de cómo se hacen las cosas, y ojalá que estén disponibles, ¿ya? No solamente poder comprarlas, sino que también poder desarrollarlas y, por último, saber qué es lo que estamos comprando. Por otro lado, en este proyecto, desde el 2021 en adelante, ¿cierto? 2022, hemos estado más preocupados en los modelos de aprendizaje, efectivamente, en la integración y usabilidad que puedan tener estos sistemas dentro de los servicios de salud como tal, ¿cierto? Sean privados o públicos. Nuestra contribución se puede dividir como en dos partes que hemos estado tratando de hacer, que es básicamente tener este repositorio prototipo de imágenes médicas, que llamamos ALPACS, y por otro lado una aplicación de ejemplo de cómo estos repositorios, o en general estos datasets, ¿cierto? Estos conjuntos de datos se pueden ocupar para la inteligencia artificial de forma profesional, ¿ya? Y por eso tenemos la aplicación Proximity, que es lo que les quiero contar un poquito más en detalle hoy. En particular, ALPACS está pensado dentro de las bases de los proyectos FONDEF, no está pensado como un producto a vender, sino que como un bien público, en el sentido de que todas las configuraciones están disponibles. Nosotros tenemos ciertos recursos para hacer nuestras pruebas, pero la idea es que este no sea un centro de datos centralizado donde están todas las imágenes del país. Esa visión centralista es difícil de lograr, y por lo tanto, para poder
enfocar esto a la interoperabilidad, nosotros ponemos a disposición de todo el mundo nuestras arquitecturas, nuestra configuración, nuestros experimentos, básicamente para que se puedan replicar por el sector de salud en general, sea público o privado. Proximity, ahora en este proyecto, con la incorporación de la Universidad de Chile, toma relevancia para esta segunda etapa del proyecto desde el año pasado y este año, que es tener 10 años de tomografías computarizadas de tórax para hacer una incorporación de grandes volúmenes de datos y poder efectivamente apoyar, por ejemplo, el diagnóstico diferencial de estas tomografías computarizadas, utilizando una herramienta prototipo que ocupa este otro repositorio, ¿ya?, para poder presentar estos resultados. Entonces, ¿cuál es Proximity? Proximity es básicamente una herramienta donde el concepto general es tener búsqueda por contenido, ¿ya? ¿A qué se refiere búsqueda por contenido? No búsqueda por palabras clave, no búsquedas por enfermedad, no por búsqueda por un diagnóstico, ni por una condición que esté ya escrita en la ficha clínica, sino que efectivamente entrar al contenido de la tomografía y decir, esta se parece a esta otra, porque morfológicamente, porque patológicamente se parece, ¿ya? Entonces el concepto general es hacer recuperación de información, no es hacer un diagnóstico automatizado, no es hacer una herramienta que reemplace todo el proceso clínico, ¿ya?, que a veces es como la quimera que se espera, sino que es simplemente poder apoyar el proceso de diagnóstico o incluso han salido otras variantes, ¿cierto?, de formación de médicos, ¿cierto?, de radiólogos, en términos de educación, en términos de investigación también, apoyar esos procesos ofreciendo una herramienta que permita entregar exámenes similares, ¿ya?, mediante básicamente el uso de inteligencia artificial. Entonces, se toma cada uno de estos CT, ¿cierto?, cada uno de estos tomografías, se pasa por las redes neuronales que están de moda, ¿cierto?, y después eso queda en un espacio donde se pueden buscar cuáles son similares, ¿ya? Y la idea es poder recuperar eso. Entonces es una herramienta de apoyo, no es una herramienta de diagnóstico directamente. En su primera versión, desarrollada por ingenieros, sin mucha involucración, sin mucha participación de médicos, hicimos un prototipo con la idea de poder buscar en un grafo, digamos, de distintas imágenes cuáles son más similares, y aquí está un poquito la arquitectura de cómo funcionan las máquinas de aprendizaje detrás, etc. Y esto efectivamente, bueno, ahí está el prototipo del año 2020, creo, donde la idea era como hacer una navegación a través de esas imágenes. Esto efectivamente lo publicamos en Diagnostics y la parte más técnica, ¿cierto?, en una conferencia de imágenes médicas e inteligencia artificial en particular, donde, claro, en esta primera se muestra más y se muestra el carácter innovador de esta interfaz, y en esta otra más que nada los resultados de la máquina de aprendizaje y su rendimiento, ¿cierto? Pero como ven acá, nuestro experimento estaba muy acotado, por ejemplo, a las imágenes que teníamos disponibles para el SARS-CoV-2, ¿ya?, y para un diagnóstico súper sencillo, que era COVID, no COVID, ¿ya? Con estos 10 años de imágenes de tórax tenemos una cantidad de hallazgos diagnósticos muy compleja que tenemos que procesar. Hay temas de procesamiento ahora de lenguaje natural con inteligencia artificial, que hace que tuviéramos que repensar todo esto en una versión 2.0, y estamos justo en el proceso de captación de requerimientos. Estos son unos mock-ups para tener una recuperación por resultados que sean similares, pero al mismo tiempo diversos. Suena bien raro, eso es la parte más innovadora de esto. Tienen que ser similares a lo que estamos viendo, pero tienen que ofrecer distintos diagnósticos para ofrecer un diagnóstico diferencial, ¿cierto? Entonces tienen que tener esas dos como elementos contrapuestos, y eso es lo que hace que esto sea también innovador, y esperamos que pueda ser una herramienta que se ocupe y que sea útil al menos para el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, pero además para otras personas, ¿no? Este es el tercer workshop que organizamos con
con los asociados, ¿cierto? Hicimos un primer workshop para que vean un poquito cuál es el espíritu que tiene este grupo humano que está trabajando acá. Un workshop primero con las personas que estaban trabajando en la academia en imágenes médicas, ¿ya? O sea, nosotros veníamos, en particular de la Santa María, de trabajar en interoperabilidad con imágenes astronómicas, ¿cierto? Con genómica un poco, y nos salía cada cierto tiempo que lo lógico, dentro de las evaluaciones de los proyectos, lo lógico era ir a un sector de alto impacto como era salud, y decidimos embarcarnos a esto, postulamos algunos proyectos, nos dijeron, la verdad es que no saben de qué están hablando, tienen que incorporar a estas otras personas, empezamos a construir eso, y al partir del proyecto dijimos, vamos a traer a los incumbentes que están trabajando en este dominio, empezamos a hacer workshops para entender bien cuál era el problema. En segunda instancia nos juntamos con médicos para hablar de ética, para hablar de radiología en particular, una vez que elegimos el nicho para desarrollar acá. Y ahora, en esta tercera etapa, ya la idea es poder comunicarnos con ustedes, ¿cierto? Ver cuáles son las brechas que existen, que se tienen que solucionar, para que esto llegue efectivamente a los pacientes en un futuro, ¿ya? Y por eso la idea es hacer un trabajo, ya llevamos desde el 2020 trabajando, digamos, un trabajo más lento, ¿cierto? 3 años, 4 años, pero tratar de llegar a buen puerto con todos los actores que sean necesarios, ¿ya? Y no tenemos en particular, hay cierta propiedad intelectual de Proximity, porque lo solicita el mismo financiamiento, ¿cierto?, que es ANIT, pero no es nuestro espíritu generar una empresa que venda esto en particular, sino que es poder hacer investigación, pero investigación tecnológica y aplicada, no investigación fundamental en este proyecto en particular, ¿ya? Así que nuestra idea es que esto llegue, ojalá, a los pacientes algún día, ojalá que se pueda incorporar al proceso clínico esta u otras aplicaciones, pero sobre todo que estas brechas se puedan ir salvando y solucionando. Así que esa presentación, no sé si... Muchas gracias, Mauricio. Cuando uno escucha, digamos, desde la academia, cómo se desarrollan estos procesos, es interesante ver cómo se hacen cargo de muchas de las cosas que mencionamos al principio, ¿no? O sea, de lo que significa. Yo me imaginaba cuando Mauricio contó que la Universidad de Chile le había dispuesto más de no sé cuántas imágenes, y dice, ¿cómo se las habrá entregado? Preguntaba la Carmen, seguramente, ¿no? Las habrá anonimizado bien porque la ley de deberes y derechos no le permite entregar las imágenes médicas. Y esos son temas que hay que estar resolviéndose cuando uno entrega, digamos, cuando uno desarrolla este tipo de procesos, ¿no? Lo que quiero reforzar es que en un proceso digamos, de investigación, de la incorporación de inteligencia artificial en imágenes médicas para el apoyo al diagnóstico, son temas que se abordan, no es, digamos, y la idea, digamos, de esta reunión es para que entre todos colaboremos en ese abordaje. Y ahora vamos a ver un proyecto que está en producción, como se dice en las áreas de las tecnologías, que es DART, que también es la incorporación de inteligencia artificial en imágenes, que es un proyecto que incorporó el Ministerio de Salud hace algunos años atrás, y para eso viene la jefa del Departamento de Salud Digital y Hospital Digital del Ministerio de Salud a contarnos sobre su proyecto. Gracias, May. ¿Este va a pasarla? Maravilloso. Sí, el puntero. Ya, contarles un poquito de cómo ha ido evolucionando toda esta estrategia, el uso de la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que me encantaron, tenemos que conversar, porque claramente vamos en la misma línea, ¿no? Lo que hace hoy día, o cuál era el dolor, qué es lo que teníamos nosotros y qué es lo que esperábamos solucionar con esta estrategia de inteligencia artificial, tenía que ver con que nosotros tenemos un problema con los pacientes con retinopatía diabética, ¿cierto? Los pacientes diabéticos sabemos que hay un porcentaje importante que presentan retinopatía, ¿sí? Y entonces teníamos que hacer algo, teníamos que ver cómo nosotros podíamos apoyar. ¿Por qué? Porque sabemos también que tenemos algunos problemas en relación a la cantidad de oftalmólogos que tenemos y cómo a ellos les vamos a poder dar la prestación efectivamente a nuestros pacientes.
sabíamos datos de FONASA, ¿cierto?, la cantidad de sospechas, pero sabíamos principalmente de que nosotros teníamos una gran deuda. Debíamos tomarle a todos los pacientes, ¿sí?, el 80% de cobertura, que es lo óptimo para cualquier tamizaje, implicaba que al menos 1,2 millones de exámenes de fondo de ojo debíamos hacer y nosotros máximo logramos llegar ahora, el 2021, a 230.000. O sea, todavía tenemos una tremenda brecha, una tremenda oportunidad de crecimiento y de avance, ¿sí? Y teniendo eso claro y conociendo la realidad de nuestros tiempos de espera, ¿cierto? Esto es el visor ciudadano, los datos que están hoy día publicados en la página del Ministerio. Oftalmología es una de las primeras causas. Entonces, si yo voy a tomar un fondo de ojo y voy a tener que derivarlo efectivamente siempre a un oftalmólogo, lo único que terminamos haciendo, acordémonos que nos faltaban casi 1 millón, ¿no? Es sumarle 1 millón más de atenciones que van a tener que estar esperando y claramente los tiempos de espera pueden ser muy variados, también lo dice el visor, ¿sí? Cambia mucho, tenemos grandes complejidades ahí. Entonces, en esa lógica, sabiendo que faltaba, que había problema, es que se define utilizar una plataforma de inteligencia artificial, ¿sí? Que nosotros la conocemos coloquialmente como DART, ¿cierto? Que es una plataforma para realizar inteligencia artificial y que principalmente detecta los casos que no tienen retinopatía. Ese es el foco de DART, ¿sí? Descartar a aquellas personas que no necesita que la vea un oftalmólogo, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos entonces? Se toma, creo que la siguiente es el proceso. No. Bueno, DART lo que nos hace es que hoy día los resultados nos muestran que en el 50% de los casos, más o menos, nos dice hay algún tipo de sospecha. Y en el 50% nos dice seguro que no tiene, ¿sí? ¿Qué es importante de esto? Que ¿por qué es solamente un 50%? Porque ustedes me pueden decir, oye, hay sistemas de inteligencia que nos dicen más, pero Chile tiene una diversidad importante de el tipo de cámaras que usamos en las guapos, la técnica y los profesionales que las toman, y todas esas cosas también nos dan algún tipo de que tenemos que tener ciertos niveles de seguridad, ¿sí? Entonces, al menos descartamos el 50% de los casos, ¿sí? ¿Cuáles son los datos? Porque también DART es un sistema que se desarrolló acá en Chile, también por una universidad originalmente, ¿sí? Y nosotros lo que hicimos posteriormente también fue realizar varios estudios de verificación o de validación de la información, ¿sí? Porque siempre, cuando se hace tienen algunos resultados y después nosotros también decimos, oye, nosotros queremos mirar cuáles resultados o qué tan eficientes son, porque en algún minuto alguna persona me dijo, oye, pero mandarlo a DART es lo mismo que tirar una moneda y que si el 50% va a salir que va para un lado o va para el otro, sí. Pero es muy distinto cuando yo tengo la tranquilidad que ese 50% que mandé para la casa es el 50% correcto. Cuando no tengo esa certeza, yo tengo una responsabilidad. Entonces, aunque sea solo un 50%, es una tremenda ventaja el hecho de poder utilizar o descartar este grupo de acciones. Y DART nos dio que tenía una sensibilidad de un 94%, una especificidad menor de un 73% y los falsos negativos de un 0,5%. Por lo tanto, son los datos que internacionalmente hoy día se usan o que están dentro de los rangos para decir, sí, en realidad esto te da confianza en lo que te está mostrando. Ahora venía el proceso, ¿no? La persona diabética, el tecnólogo en las guapo hoy en día, y ahí también tenemos una dificultad, ¿cierto? Porque no tenemos tantas guapos, tantos tecnólogos en el país como para poder tomar las imágenes, pero hoy día el modelo es así, es el tecnólogo médico en las guapos, quien toma con cámaras midriáticas también, que es otra dificultad, no las tenemos en todos lados, se manda a dar la inteligencia artificial y hace el proceso, ¿no? Si hay sospecha de retinopatía, lo mandamos a un oftalmólogo. Hospital Digital también hoy día provee estos oftalmólogos, porque también nos dimos cuenta que en esta brecha que tenemos dentro del país pasaba de repente que lo hacíamos muy rápido esto, pero se quedaba pegado acá.
y entonces no teníamos el oftalmólogo que lo viera, entonces al final dijimos, ok, contratemos algunas horas de oftalmólogos para que el oftalmólogo pueda mandar el teleinforme y decir, ¿es necesario que vaya presencial o no es necesario que vaya presencial este paciente? Porque si no pasaba que muchas veces todos estos positivos, este 50%, lo mandábamos al mundo presencial, que tampoco es la idea, ¿no? Es un equipo de trabajo complejo, es un equipo de trabajo amplio el que participa en esto, ¿cierto? Desde la persona que tiene que estar, el tecnólogo, el oftalmólogo, el equipo tratante, del equipo de salud. Estos datos se mandan de vuelta a las UAP por los resultados, independiente de cuál sea el que encontremos, ¿sí? Los referentes que tenemos nosotros y los implementadores en los servicios de salud para ir avanzando con todo este proceso. ¿Cuáles algunos resultados? A la fecha nosotros hemos pasado por este sistema 918.000 exámenes. DART está desde el 2018 en ejecución, sí, y han visto ustedes que claramente durante la pandemia la gente tenía que quedarse en sus casas y esto no fue una prioridad, perdimos mucho de los controles diabéticos, esto también obviamente que bajó, pero paulatinamente hemos ido aumentando en esto. El año pasado hicimos 208.000 y este año en lo que vaya llevamos 150.000. Es importante decir que esta estrategia, para nosotros tenemos un tope máximo. La licencia el Ministerio la compró, es del Ministerio para 200.000 casos. Entonces, todo el resto no es. Y hoy día existen otras estrategias complementarias que están en el mercado también con inteligencia artificial, porque la retinopatía es como lo primero. Antes que la radiografía, retinopatía la llevaba y los países que han implementado como medidas de salud pública inteligencia artificial lo han hecho en base a retinopatía principalmente, ¿sí? Hoy día nosotros tenemos 170 establecimientos incorporados que están subiendo las imágenes en todos los servicios de salud. ¿Y qué es lo que pasa, no? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el 2018 era más del 50% que solo se quedaba con la inteligencia artificial, ¿cierto? Y porque nos mandaban más gente, entre comillas, sana, ¿no? Gente que tenía, como estábamos recién partiendo y todo, personas que tenían, no sé, recién incorporada la diabetes, era como las primeras etapas que hacían, entonces eso claramente afectaba a este 50% que mirábamos. Pero cuando nosotros miramos hoy día, vemos también que el 2023, ¿cierto?, solamente un porcentaje pequeño se va a los oftalmólogos institucionales. Principalmente lo resolvemos o con la inteligencia artificial o con los prestadores de hospital digital, fundamentalmente, ¿sí? Y esto para descomprimir al sector principalmente. Y cuando miramos los resultados, miramos que el 81% de los casos que nos llegaron no tenían retinopatía diabética, ¿sí? Esto es contando todo, ¿no? Con los resultados que tenemos con los pacientes que fueron al oftalmólogo institucional, los de hospital digital, más la inteligencia artificial, ¿sí? Y un 1,91 tienen retinopatía proliferativa. Y ahí es importante, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos también es reinformar a los servicios de salud, es decirles, ojo, sobre todo con estos, ¿sí? Que los tiempos que tenemos son súper acotados para evitar que ese paciente quede ciego, si ese es el fin que tenemos último con esto, ¿no? Que queremos eso. Hay otros pacientes que pueden esperar un poco más de tiempo, pero los que tienen una patología proliferativa, claramente ellos tenemos que hacer un foco. Pero es distinto mandar el 50% o el 100% que mandar un 2%. ¿Sí? Y eso es gracias efectivamente a estos tipos de modelos, como bien decían antes, que no es solamente pasarlo por un sistema, sino que también tiene que ver cómo hacemos y los integramos dentro de la realidad que existe dentro del sector. ¿Qué otras cosas son importantes? ¿Sí? ¿Y qué nos hemos dado cuenta nosotros que es muy importante para poder implementar este tipo de estrategias? Primero, tener soporte técnico, es decir, necesitamos que gente que sabe de inteligencia artificial, que conoce muy bien los sistemas, esté siempre ahí, esté disponible. No es que yo vaya y, no sé, el que desarrolló, me olvido, o compré, no sé, una licencia es como cuando yo compro y siempre ponemos semejanzas cuando uno compra, no sé, el Office, ¿sí? El Word, el Excel, claramente existe un equipo que está viendo cuáles son todos los problemas y los va solucionando. Aquí siempre es necesario contar con un equipo continuo para poder usarlo. La mejora continua de estar escuchando y estar muy conectado con el tratante que está en el lugar para poder saber
cuáles son los dolores y los problemas que tiene para que nuestro soporte técnico pueda mejorar eso, ¿sí? Y claramente, tener claro, como bien lo decían, no es solo inteligencia artificial. O sea, requiere un equipo técnico, requiere un equipo administrativo, pero también requiere el equipo profesional, especialista, que esté mirando que esto no se calibre, que esté correcto. Esto no es la panacea para siempre, ¿no? Y estamos trabajando en algunas otras oportunidades también de inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, hoy día tenemos un proyecto de soporte a la decisión clínica para salud mental, ¿sí? Donde esperamos que con procesamiento del lenguaje natural puedan ayudar a profesionales que hacen atención vía chat, principalmente de jóvenes y adolescentes, por temas de salud mental, que le puedan ir ayudando. Oye, ojo, parece que se está refiriendo a esto. ¿Podrías tú preguntarle esto para confirmarlo? Que la inteligencia a través del procesamiento pueda estar orientándote qué cosas no debes olvidar. ¿Por qué? Porque cuando miramos la patología de salud mental, el abanico es gigante. Entonces, uno no se aprende los 150.000 protocolos que existen. Y puede ser que se te pase algo. Es bueno, y es lo que queremos probar, que haya un sistema que esté, de acuerdo al procesamiento, diciendo, podría ser esto, ojo, pregúntale esto otro, ¿sí? Pero es soporte, porque la responsabilidad es clínica, porque quien efectivamente hace la atención es un clínico, no es una máquina, ¿sí? ¿Qué te ayuda a decir? Que es parecido a lo que decían, te muestro las zonas que están diferentes en una radiografía, fíjate tú si eso es compatible con lo que tú sabes o no, yo creo que puede ser esto. Es como un amigo que te ayuda y te dice, oye, acuérdate, ¿sí? En mamografía, también pensado en eso, en un soporte a la decisión clínica, pero más que nada en un soporte a la decisión de cada cuánto debiéramos nosotros estar citando a los pacientes. Porque hoy día nos pasa que somos bastante estrictos en decir, sí, esto es todos los años y tienes que hacerte una mamografía, o es cada 2 años. Pero hay gente que se la debería hacer cada 6 meses y hay gente que podría perfectamente esperar 2 años. Hoy día hay distintos estudios que han mostrado que con las mismas imágenes podríamos nosotros, de acuerdo a la densidad y una serie de otros parámetros que ahí el experto en inteligencia artificial nos puede contar, podría decir, este paciente, de acuerdo además a algunos datos genéticos de familiares, sí, puedes esperar 2 años, enfócate en este otro paciente, ¿sí? Y evitar, avanzar, diría yo, más hacia una salud mucho más personalizada, que es lo que todos buscamos. Y aquí, que en nefrología, que tiene una lógica también semejante a lo que yo les decía, utilizamos menos inteligencia artificial. Es como estas etapas más básicas, que es como solo análisis de los datos de los pacientes y algunos cruces, pero también para allá va de poder ir avanzando a cómo, ya no procesando imágenes, sino que procesando los datos, también definir el riesgo que va a tener este paciente de a futuro tener una diálisis. Hoy día los distintos modelamientos matemáticos nos permiten predecir con cierto grado de certeza a 5 años si vas a tener que dializarte o a 2 años. Y eso implica que, o sea, nosotros podamos acompañar de una mejor forma a esos pacientes para evitar que no pueda hacer. De repente podemos tomar ciertas medidas con el paciente si hacemos un acompañamiento como más cercano. Pero si tengo que acompañarlos a todos, no alcanzo. Pero si solo tengo que acompañar a un grupito, entonces alcanzo mejor. Eso básicamente lo que hoy día, quería contarlo, la inteligencia artificial, millones de oportunidades nos da hoy día, para allá vamos, pero no vamos a eliminar el clínico siempre va a estar ahí con nosotros. Muchas gracias, un aplauso para los 2 presentadores. Interesante ver cómo digamos, ocurrió la transferencia tecnológica en DART, digamos, algo que se genera en la academia, digamos, lo asume el Ministerio de Salud y no cabe ninguna duda de que el uso que le dan para reducir la brecha de atención es lo más relevante. Me imagino que hubo un montón de desafíos entre medios, digamos, con los mismos oftalmólogos, me imagino. Y eso es un poquitito lo que queremos discutir con ustedes. Primero quiero preguntar si hay alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros 2 expositores antes de entrar de lleno a lo que queremos explorar con ustedes. ¿Se presentan? Hola,
Hola, Iván Rodríguez. ¿Cómo ha sido la aproximación de los médicos a estas nuevas tecnologías o a estas nuevas formas de poder optimizar sus capacidades? Yo les puedo contar de la experiencia nuestra. En general, la primera aproximación ha sido con los oftalmólogos y como tenemos pocos y ellos están tan sobredemandados, no hemos tenido tantos problemas. En general, ellos están de acuerdo en esto que se eliminen los que son negativos, no lo ven como una competencia. Lo que sí, el Colegio de Oftalmología en algún minuto tenía muchas suspicacias de el por qué es DART y por qué no es otra, los niveles de sensibilidad, pero tiene que ver con las propias suspicacias que existen dentro de compras y por qué se hizo de una forma o de otra, y por qué tan pocos, y por qué no más, y por qué no llegamos a toda la población, que también es un dolor que tenemos todos. O sea, eso no es solamente del colegio y de Hospital Digital, sino que es de todo MinSal y como la población, de cómo hacemos para llegar a más. Así que por ese lado, bien. Para otros profesionales, mi experiencia, y solo lo hablo por la mía, por ejemplo, en radiología, son un poco más reticentes a utilizar inteligencia artificial como un diagnóstico, no así como un soporte a la decisión clínica, ¿sí? Entonces, cuando es un soporte, en general, la recepción desde los médicos es mucho mejor cuando tú dices, no, voy a implementar inteligencia artificial y creen que todo lo va a hacer la inteligencia artificial porque la realidad humana es muy cambiante, entonces eso también es complejo. No sé si tú... Sí, bueno, en particular con radiólogos, los radiólogos están hace tiempo viendo que esto se les viene como distintos cambios tecnológicos que habían existido antes. Entonces, la Sociedad Chilena de Radiología hace presentaciones sobre inteligencia artificial para concientizar, digamos, a todos sus asociados, no sé. Entonces, se ve que por lo menos hay predisposición, pero cuando se hace en serio. Y en particular, no sé, con MEI estuvimos invitados a la Congreso de Gastroenterología. Gastroenterología, acá también, donde querían saber de esto, porque también tiene mucho que ver con imágenes, ¿cierto? Más en video. Y por lo tanto también había una recepción bastante buena cuando se plantea como soporte, ¿eh? Yo creo que es fundamental eso. Así que se ve bien por ese lado. Y por lo menos hasta ahora que hemos tenido que pasar por comités de ética también, los comités de ética también lo ven de forma bastante, que eso es un poquito más heterogéneo, ¿cierto? Se ven bastante positivos. Así que eso. Bueno, efectivamente todas estas nuevas tecnologías que van irrumpiendo generan cierta resistencia, ¿no? Hay que considerar de que forma parte del proceso. Bueno, no puede esperar de que eso no va a ocurrir. Lo importante es cómo maneja esas resistencias, ¿no? Bueno, vamos a pasar a nuestras primeras. Si quieres te sientas, María José, porque también quiero que participes. Las personas que están en el streaming, que son hartas, así que muchas gracias por estar con nosotros. También tienen la posibilidad de preguntar y también van a participar de las preguntas. La voy a recibir por WhatsApp, por eso tengo el WhatsApp, el teléfono en la mano, pero no es por otra cosa. ¿Ah? Sí. ¿Me mandaste una? Si se han considerado todo el trabajo que tenemos que hacer los tecnólogos médicos para que la plataforma funcione. A ver, le pedí a los... A ver, bueno, no. Se ha considerado todo el trabajo que tenemos que hacer los tecnólogos médicos para que la plataforma funcione, de Fernanda Marín. Me gustaría entender de qué plataforma... Entiendo perfectamente. Ah, perfecto. Sí. Ya. Cuando yo les contaba el proceso de DART, ¿cierto? Que toman la imagen lo toman los tecnólogos médicos. Y claramente esa imagen, hoy día para subirla y para tener, hay una serie de tiempo que es necesaria, que el tecnólogo invierta en digitar todos los datos, en poner toda la información, en cargar la imagen y todo. Y sí lo hemos considerado, sí está dentro de las propuestas y también está dentro de las estrategias de ampliar las guapos. Es difícil, ¿no? Es difícil porque hoy día solo son tecnólogos. Esperamos que con los procesos de interoperabilidad, que tanto el SENS como
como el ministerio están impulsando, efectivamente la cantidad de información que tengan que subir y que está registrando sea cada vez menos. Pero es un proceso en que Chile está empezando a caminar con pasos más certeros, ¿no? Siempre hablábamos y escuchábamos de la interoperabilidad y se viene. Bueno, hoy día ya hay un proyecto, ya está empezando a avanzar eso. Tenemos una ley en el Congreso que ya pasó el primer trámite constitucional, está en el segundo, también que habla de la interoperabilidad. Entonces, eso también nos va a ir ayudando y nos va a apoyar en que efectivamente los tecnólogos tengan menos que procesar o que digitar, menos información para subirla a la plataforma. Lo tenemos consciente, hemos también hecho parte de las mejoras y por eso les decía que uno de nuestros grandes desafíos en DART sobre todo es esta mejora continua y ahora estamos en un proceso de cómo licitamos para poder hacer esas mejoras, porque compramos un Office de hace 5 años y nos quedamos con esa licencia y no compramos el Office 365 que se va actualizando. Entonces tenemos que ver cómo hacemos que esas dos cosas conversen. Súper, gracias María José. Y tenemos otra pregunta que también es para ti. Dice, siendo que hay tecnólogos médicos entrenados dentro de las guapos para determinar alterados o no, ¿será necesario DART si solo determina los sin retinopatía diabética y se necesita oftalmólogo para lo alterado? Es decir, ¿por qué DART si nosotros los tecnólogos estamos en condiciones de hacer esa diferenciación? DART es un apoyo. Nosotros no vamos a decir que un tecnólogo puede o no puede hacer. No tenemos en todos lados, la variabilidad es bastante grande entre profesionales. Esto apoya y ayuda a los distintos servicios que hoy día no pueden hacerlo y de acuerdo a la legislación vigente, ¿no? La legislación vigente dice hoy día que el diagnóstico final lo va a tener que hacer un médico. Es lo que tenemos. Muchas gracias. Eso forma parte dentro de las preguntas que tenemos para nuestra audiencia. ¿Cómo lo hacemos para...? Continuamos nomás, ¿cierto? Ok. Si puedan usar su teléfono, ahora tienen permitido sacar el teléfono del bolsillo. Y vamos a la primera pregunta. Sí, vamos a... Pueden usar el código QR o se meten a la página y usan ese código, es más fácil el código QR. ¿Se alcanza a ver desde atrás, Paula? Hola, Paula, ¿cómo estás tú? Gusto verte. Sí, para el público online también puede participar, pero sí, hay que tener ojo, hay algunas preguntas que son para prestadores, otros para... Sí. Entonces, leer bien las preguntas. Yo creo que estamos, ¿Esas manitas quiere decir que se están conectando? Sí. ¿Sí? Ay, qué buena. Ya. Dice instrucciones y le apretamos. Perfecto. Ya. Vamos a ir a la primera pregunta, donde les vamos a preguntar, esto es para los prestadores, para quienes están prestando algún servicio de salud, si se está usando o no se está usando inteligencia artificial en sus servicios de imagenología. Tenemos solo uno que sí lo puede decir a ciencia cierta. Soy yo. ¿Eres tú? claro. Tú me dijiste que participara. Sí, está bien. No, pero obviamente, María José. Sí, a lo mejor tenemos pocos prestadores, pero hay 9 que no saben si dentro de su institución se usa o no. Y ahí tenemos una dificultad, ¿no? O sea que hay algo que puede estar pasando, que somos prestadores, pero no sabemos si en nuestra institución se está usando o no se está usando la inteligencia artificial. Creo que es algo que debería ser bastante más transparente, ¿no? Y 7 dice definitivamente que no. ¿Vamos a la próxima? Y esto es para los que desarrollan soluciones, si están incluyendo en sus desarrollo, en sus ideas, en sus prototipos, soluciones que incluyen inteligencia artificial en imágenes. No estamos hablando para las citas, para las consultas, etcétera, digamos, para ver probabilidad de una nefropatía, digamos, sino que en imágenes médicas.
Tenemos uno que sí, uno que no, 3 que no, uno que sí. Supongo que no eres tú el sí, Mauricio. No. No, No estoy tú eres participando. investigador, no eres... Sí. No, mi idea. Bien, muchas gracias. Ahí está. Hablamos mucho, está en nuestras vidas, pero vemos que todavía no está bien integrada la inteligencia artificial en imágenes médicas en nuestro país. Y lo más probable es que esto es porque tenemos realmente desafíos que resolver antes de su incorporación. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuán maduro cree usted que está el ecosistema de salud para incorporar inteligencia artificial, imágenes médicas en Chile? ¿Cuán maduro cree usted que está el sistema? ¿Cuán maduro significa las tecnologías, los profesionales, la regulación, que esté todo, que esté todo bien armonizado, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes? Wow, uno dice que es superior, avanzado. Me gustaría conversar con esa persona. Muy bajo, inexistente, bajo, deficiente es el que tiene mayor puntaje. Y a pesar de eso, tenemos ya una solución que está usando en el Ministerio de Salud. O sea, fueron adelantados, María José. Avanzado uno y muy avanzado ninguno. No somos referentes todavía. Y esto seguramente es porque tenemos desafíos que nos involucran a lo mejor en forma independiente a cada uno, que no hemos logrado la madurez que necesitamos. ¿La próxima? Ordene lo más a lo menos preparado en Chile para la adopción. ¿Qué es lo que creen ustedes que estamos menos preparados? El primero el que estamos más preparados y el último lo que estamos menos preparados. Hay que ordenarlo de lo más a lo menos preparado. A ver, de nuevo, me confundí. Primero hay que elegir cuál de ¿cuál aquello creen? Sí. que estamos más preparados y así se ordena hasta Eso. lo menos. Pónganle un 1 al que estamos más preparados y un 6 al que estamos menos preparados. Y entre medio, digamos, le vamos poniendo una nota. Lo pusiste ordenado, con Mauricio. No, lo está ordenando solo. Se ordena solo. Capital humano, el más, ¿sí? Estamos No, es solamente una persona ahora. Llevamos 3. 3. Ok, ya, bien. 5 personas han votado. La pregunta es más compleja. No puedo creer Sí, que el compleja, Reis no compleja. tenga un teléfono. ¿O ya votaste? Bien, Jorge, gracias. ...19 personas, vamos manteniendo. Uno no debería ver las respuestas porque uno lo invita Sí, a contestar, ¿no es cierto? Sí. Deberían aparecer las respuestas al final. Pero llama la atención que, y digamos, me sorprende que Capital Humano para el Desarrollo esté más preparado que las tecnologías. Y eso habla bien de nuestro país, de nuestra academia. Y bueno, regulación en el uso de la IA siempre pasa, digamos que tenemos buenas personas, tenemos las tecnologías, pero vamos detrás, se demoran demasiado en nuestra regulación. Entonces, efectivamente, lo que ocurre entre medio tiene que ver con los comités de ética, con todas las providencias que vamos tomando cuando estamos implementando esto,
para que efectivamente no dañe a los pacientes, que sea solo beneficio para los pacientes. Pero las personas que trabajan en el área regulatoria necesitamos que trabajemos y que seamos un poquitito más ágiles. Sabemos cuánto nos costó tener la ley de telemedicina y bueno, ahora estamos en trabajo con la ley de interoperabilidad y supongo que todo esto va a ayudar a, digamos, mejorar la adopción de esta tecnología. ¿La próxima? Tecnología para la implementación. Empate técnico, digamos. ¿Ah? Empate técnico. Sí, bueno, pero capital humano y las tecnologías, o sea, que lo podemos hacer, eso es lo importante. Y yo creo que es algo que tenemos que, digamos, que atesorar en el sentido que tenemos todas las capacidades para hacerlo en nuestro país y no podemos perdernos esas capacidades solo investigando, sino que efectivamente que esto pueda llegar a los pacientes. ¿La próxima? Esa es una aseveración. Sí. El nivel de resistencia para integrar en las imágenes, ¿cuál creen ustedes que es una aseveración? Y ustedes tienen que poner el número para ver si o sea, están de acuerdo o no están de acuerdo. Tenemos 15 respuestas. Esperemos unos minutos para tener más. Los profesionales de la salud siempre tenemos la culpa de todo. Nosotros estamos, no hay pacientes invitados a esta reunión y nosotros estamos contestando por ellos. ¿Sí? Es lo que nosotros creemos. Yo creo que hay que considerar de que es lo que nosotros creemos que los pacientes están, digamos, entendemos, digamos. Sí, pero... ¿Ah? Sí, pero yo te diría que... Bueno. Ya, hay una pregunta que está súper interesante que mientras terminan voy a usar, dice, ¿por qué hay tantos trabajos usando IA en imágenes en comparación con laboratorio clínico? ¿Hay alguien que pueda responder esta pregunta, que sepa algo del tema del uso de la IA en laboratorio clínico? Laboratorio clínico como conjunto de exámenes, digamos. Sí. Conjunto de... El gran problema... Experto en imágenes de la Universidad de Chile, preséntese, Víctor. Perdón. Hola, de telemedicina. Víctor Castañeda. Víctor. Bueno, trabajo en el Departamento de Tecnología Médica, entonces manejo también laboratorio. Y en ese caso particular, cuando yo he hablado con la gente de los tecnólogos de allá, me dicen que el problema es cómo integrar los datos para que se procesen automáticamente. A pesar de que hay varios algoritmos que ya lo hacen. O sea, hay algoritmos que sacan datos, predicen cosas o, por ejemplo, chequean cosas, pero el gran problema está en cómo yo le entrego eso a la inteligencia artificial. Y como hay muchos proveedores diferentes, algunos proveedores propios, integrar los datos es muy complejo. Y poner un humano a poner los datos puede producir un gran error. Claro, digamos, puede producir gran un error. probabilidad Entonces, de por error, eso no se está usando tanto. O sea, hay un problema tecnológico más que de capacidades y otras cosas, digamos. Problemas tecnológicos más que de Interoperabilidad, entonces. ¿Perdón? Interoperabilidad, eso es lo que tenemos que aportar. Claro, eso o sea, Gabriela Garnam, de la DIMEST, la Asociación Gremial de Dispositivos Médicos. La verdad es que en otros países se hace, por ejemplo, especialmente con anatomía patológica,
y otros exámenes que son más visuales. Pero es imagen también. Claro, pero es de laboratorio en términos de anatomía. Lo que no está tan avanzado es lo que son pruebas de sangre o de orina, que ahí todavía efectivamente los desafíos de integración de datos. Pero todo lo que es imagen, porque es más fácil por lo que... Exportar la imagen. Sí, el análisis. Bueno, yo creo que digamos, en lo que llevamos en la reunión ya por lo menos 3 desafíos tienen que ver con la interoperabilidad. 1, el laboratorio. 2, que la tecnóloga tenga que estar ingresando los datos en el consultorio para que la imagen se vaya a dar. Podría estar interoperable con la ficha clínica electrónica, por ejemplo. Sería súper interesante. Por lo tanto, esperamos que salga luego la ley de interoperabilidad. Sí. Aun cuando apareció la semana pasada, no sé si ustedes saben, todos los reglamentos asociados a la ley de transformación digital del Estado, los acabamos de subir a nuestra página web para que los tengan ahí más cercano, porque si uno lleva a salud lo que dice la ley de transformación digital del Estado, la verdad que no tendríamos que estar conversando acá, digamos, todas estas cosas van a ocurrir. Entonces, para que sepamos hacia dónde vamos, digamos. Bien. Sí, solamente un comentario respecto a los datos, ¿cierto? En histopatología, nosotros analizamos en la primera etapa del proyecto cuáles eran aquellas imágenes médicas o hechos señales también, no solamente imágenes médicas, más apropiadas para atacar el tema de inteligencia artificial en imágenes médicas, y entre eso el primer candidato que salió fue fondo de ojo, porque era lo que se cuenta con más cantidad de datos. La inteligencia artificial necesita diversidad. Por ejemplo, histopatología es algo que analizamos bien seriamente porque hay excelentes algoritmos, pero la cantidad de escáneres que hay acá en Chile es muy baja. Entonces, creo que son como 3, creo que medios experimentales. Y por lo tanto, la diversidad de distintos casos era necesaria para poder aplicar la inteligencia artificial. Entonces, por eso nosotros sabemos que histopatología todavía es un desafío a enfrentar. Y en particular en el proyecto no teníamos financiamiento como para comprar escáneres, así que, pero es algo que sí. Lo que yo encuentro interesante, además, aprovecho de comentar de eso, es directivo de administradores de salud, es que esto muestra también la poca confianza que tenemos en ese número. El número promedio tiene toda la variabilidad de que algunos votaron por poco o harto, así que es algo que no se sabe. En profesional de la salud creo que está un poquito más claro, yo, y en pacientes también. Sí, solamente reforzar un poco. ¿Te quieres presentar? Bueno, Cecilia Carmona, tecnólogo médico de laboratorio de la Superintendencia de Salud. Solamente reforzar respecto de laboratorio. Va a ser un poquito más complejo la incorporación completa, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, porque en la parte de laboratorio tenemos muchas metodologías que son manuales. Entonces, los datos que se generan son manuales. Por lo tanto, ¿cierto?, ahí hay una gran brecha y que tiene que ver con la implementación de tecnologías en áreas, por ejemplo, como la microbiología. Entonces, son áreas que, si bien se han incorporado metodologías, ¿no es cierto?, automáticas, pero no ha sido del todo eficiente. Entonces, yo creo que es un área que le queda mucho por evolucionar. Por lo tanto, en el laboratorio hacer una inteligencia así como ampliada en el laboratorio va a ser tremendamente... Todavía falta. No sé si va a resultar, ojalá que resulte, pero va a ser más complejo. Pero yo creo que lo vamos a poder vivir. Somos jóvenes aún, lo vamos a ver, no te preocupes. Bien, la próxima. ¿Quién o quiénes tienen la mayor responsabilidad sobre los resultados de las aplicaciones en salud? O sea, en definitiva, si tenemos un error de diagnóstico, ¿quién cree usted que va a tener que asumir la responsabilidad?
Esto es para provocar, en el fondo esta pregunta es para provocar, porque de hecho, o sea, muchas de las resistencias que tenemos nosotros tienen que ver con esto, porque nuestra profesión está tremendamente teñida por la responsabilidad civil y por la responsabilidad penal. Y este es uno de los argumentos que más salen en los profesionales de la salud cuando les hablamos de inteligencia artificial. ¿Quién creen ustedes que tiene la mayor responsabilidad sobre los resultados de estas aplicaciones? ¿Quién quiere hacer un comentario? ¿Puedes presentarte, por favor? Sebastián Castro de Siemens. Yo creo que faltó ahí un punto y es justamente la regulación y el gobierno. Tiene que haber una regulación que valide las tecnologías que ingresan al país, porque no solo tiene que ser la responsabilidad del médico, sino justamente tiene que haber un ente mayor que de alguna forma valide que estas tecnologías cumplan con estándares internacionales y diagnósticos sobre todo. Claro, lo que pasa es que aquí nos faltó poner quién cree usted, digamos, ¿ah? Porque obviamente que al no haber legislación, o sea, si estuviera regulado, tendríamos claramente establecido quién es el responsable, ¿sí? Al no haber regulación, aquí estamos preguntando quién cree usted que es el responsable, ¿no es cierto? Porque a lo mejor, pues mira, la regulación tiene que definir eso, ¿sí? Porque, y si efectivamente, ¿quién quiere hacer una observación sobre estos resultados? Gabriela. Perdón, yo quiero hacer una acotación sobre el tema que estábamos conversando recién, y hay que reconocer que Chile es uno de los pocos países no regulados en términos de dispositivos médicos, que la definición de dispositivos médicos versus una app hoy día es un tema de discusión a nivel internacional, es un tema de debate candente. Hay dispositivos médicos que usan aplicaciones de inteligencia artificial con algoritmos aprobados hoy día, con entidades regulatorias reconocidas de alta vigilancia sanitaria en el mundo. En nuestro país tenemos una brecha que cubrir y en eso estamos también. Todavía estamos esperando la ley de fármacos 2. Nosotros queremos dispositivos médicos, sí, no fármacos. Quieren salir de la ley de fármacos 2. Pero efectivamente es todo un mundo, porque no solamente tiene que ver con, digamos, con el dispositivo que no daña al paciente, sino que qué hace con la información, dónde queda la información, cómo se transmite la información, y todos esos elementos que son tremendamente necesarios y es súper importante que se regule. Yo sé que ustedes están peleando por tener, pero ya se creó por lo menos la agencia dentro del Instituto de Salud Pública, lo que nos alegramos mucho porque yo creo que eso le puede dar celeridad digamos, a esta regulación. Pero, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre este hallazgo? Carmen. Hola, Carmen Monsalve de la Intendencia de Prestadores. Yo creo que en general aparece en primer lugar el médico porque tenemos una cultura y además que siempre se asocia, por ley también, o sea, que perdón, sí. Yo creo que si uno mira los resultados de lo que pensamos quién es el que tiene la mayor responsabilidad, uno lo ve el médico, porque en el fondo hoy día nuestra cultura como sociedad y como país es hacia la responsabilidad de quien hace el diagnóstico final y firma el informe, que es el médico. Y de hecho nosotros como superintendencia que resolvemos los reclamos de la ciudadanía, vemos que cuando hay un eventual mal diagnóstico o cuando hay
error en la atención, siempre las solicitudes de mediación o se mira como negligencia va respecto al profesional médico, porque además la ley hoy día establece en el médico la responsabilidad, tal como se señalaba, ¿no es cierto? El diagnóstico está en el Código Sanitario asignado, como decía María José, al profesional médico. Por lo tanto, la ciudadanía en general, y eso uno lo ve así desde la mirada de la ciudadanía, siempre va a apuntar al profesional que hizo finalmente y firmó su informe diagnóstico. No va a entender las responsabilidades que hay eventualmente, como cuando pasa un evento adverso, ¿no es cierto? Finalmente tenemos una mirada como país punitiva y sale cuestionado el profesional final, ¿no es cierto?, que generó eventualmente el error, sin hacer el análisis de todos los factores que contribuyeron a llevar a ese error. Lo mismo pasa, yo creo que acá hoy día como país. Yo creo que en eso hay que hacer un cambio probablemente cultural, y porque además hay un desconocimiento absoluto de la población, de la ciudadanía, respecto a la inteligencia artificial. Entonces ahí también como país no tenemos hoy día un avance respecto de transmitir a las personas cómo los ayuda en su atención, como apoyo. Yo quiero hacer nos vamos a salir, los vamos a hacer votar porque les vamos a cambiar la pregunta, pero sobre esto mismo, ¿ya? ¿Quién cree usted que si existiera regulación, quién debería tener la responsabilidad, digamos, frente a un error de diagnóstico usando el uso de la IA? Y mientras eso ocurre, yo quisiera preguntarle a la persona que dijo que sí tenía implementado en su institución soluciones de IA e imagen, si en los informes se dice... perdón, tú. ¿Verdad que eres tú? Perdón. Claro, no, lo que pasa es que... no, si es que efectivamente no, porque a ustedes no les entregan los informes a los pacientes, entonces me gustaría saber, porque yo sé que hay una institución que sí la usa con nombre y apellido, digamos, si se informa de que este examen fue analizado por inteligencia artificial. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No sabemos si le informan al paciente que fue... ¿Debería informarse al paciente? Sí. ¿Ah? Ya. Vamos a preguntar de nuevo. Si legisláramos en nuestro país sobre el uso de la inteligencia artificial como apoyo al diagnóstico, ¿quién debería asumir la responsabilidad frente a un error de diagnóstico? Vamos. ¿Contestaste, Cristian? ¿Estás pensando? Interesante, ¿eh? Cristian, ¿quieres decir algo? Cristian García, de Epidemiología del Ministerio de Salud. Súper interesante, porque si le sacamos la palabra inteligencia artificial y ponemos cualquier tecnología, desde construir un hospital hasta quien provee o inventa la máquina para hacer endoscopía, ¿ya? Un endoscopio. Creo que la pregunta es como que, los sistemas de laboratorio. La otra pregunta es, nosotros le decimos a los pacientes, oye, esto se ocupó con tal laboratorio, con tal técnica, con tal... En realidad no. Al paciente, el usuario final, le interesa saber qué es lo que tiene, cuál es la importancia de la información y la información válida para ellos. Y ahí hay varias interfaces que
van pasando y que van seleccionando qué pasa y qué no. Y creo que ahí es interesante, porque ¿quién es responsable, por ejemplo, que pasó hace muchos años atrás, de la conexión mala de unas camas en un hospital público donde no tenían uno u otro? La cama 8 famosa de San José, ¿cierto? Pero ustedes no habían nacido, Cristian. No, yo me acuerdo perfecto, lo tengo aquí perfecto. Eres muy joven. Muy, muy claro, más o menos. No tan joven, no. Pero sí creo que es importante verlo en esa perspectiva. El médico entiende todo lo que hay atrás de todos los diagnósticos de laboratorio que toma para tomar las decisiones. Y esa también es una buena pregunta. ¿Tendría que saberlo? La otra, ¿tendría que saber cómo funciona? Porque ponemos la confianza en una regulación, en una institución que dice esto es un, ¿cómo se llama? Un dispositivo o app o lo que sea, que realmente dice y hace lo que dice que hace. Creo que también ahí hay que darle una vuelta a cómo nosotros llevamos al mercado finalmente todas estas nuevas tecnologías, porque esto es un tema tecnológico y lo estamos viviendo hace muchos años. Creo que hay que mirarlo porque tiene algo muy especial que tiene mayor potencialidad que otras, pero también preguntarse eso, ¿qué llevamos nosotros al mercado? Pero súper interesante la reflexión, porque nosotros asumimos cuando estamos frente a un paciente que ese informe está bien informado, ese examen está bien informado, etcétera, y vamos tomando las decisiones, ¿ya? Entonces, porque confiamos en nuestro colega radiólogo que sabe, y si no confía le pedimos que lo revise, ¿no es cierto? Bueno, sé porque soy médico, entonces tengo ahí sí. Pero fíjense cómo cambió el orden, cómo cambió la prioridad. ¿Cómo se llama? Es interesante. ¿Tú querías decir algo, Gabriela? Sí, solo comentar que, por ejemplo, lo que se lleva de la experiencia europea y lo que hace el IMDRF, que es un organismo internacional que regula o da las tendencias o los reglamentos, las normas y los estándares en general, previo a la parte de regulación propiamente tal. Ellos dictan los estándares y las normas internacionales en lo que se refiere a dispositivos médicos, y ellos ya elaboraron un documento y establecen que la responsabilidad es compartida entre el que desarrolla la aplicación o lo que sea y la persona que la ocupa o la usa, sea la institución o el médico. Y se divide, o sea, es un trabajo en equipo y cómo reportar, y hay un montón de cosas ahí que también están relacionadas con ciberseguridad. Y claro, y que la regulación no garantiza certeza, yo creo que eso igual es un error, y quizá la incertidumbre debería estar contenida en el informe, y el médico debería saber que esto tiene falsos positivos, falsos negativos, que van a ocurrir con tal probabilidad y todo. Sí, eso es siempre así, porque estos son todas probabilidades, ¿no es cierto? No estamos hablando de una ciencia exacta, estamos hablando de probabilidades, pero efectivamente estamos hablando de un error claro, digamos, no de probabilidad, sino que cuando hay un error y esos ocurren, digamos, en lo manual y en la inteligencia artificial seguramente va a ocurrir también, pero desde la posición del médico, mira, es que a mí me obligaron a usar esta herramienta de inteligencia artificial porque hace mi trabajo más eficiente. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Sí. Carmen, perdón, sí. Y después... Sí. Sí, yo creo que igual efectivamente lo que se comentaba que juega un rol importante ahí, los estándares de calidad que se piden a estas aplicaciones, ¿no es cierto? Y ahí la regulación va a tener que resguardar eso, ¿ya? Como lo que se está avanzando, ¿no es cierto?, en certificación de las plataformas de telemedicina. ¿Ya? De telemedicina. Lo mismo, ¿por qué confiamos normalmente en los laboratorios clínicos? Porque existen controles de calidad interna, porque existe el control de calidad que hace el Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto?, de los exámenes que toman los laboratorios. En imagenología pasa algo muy similar, por lo tanto, cómo se resguarde el control de la calidad a través de determinados estándares como país, yo creo que eso también genera una barrera, ¿ya? Obviamente, la responsabilidad primera de la empresa
que va a proveer, ¿no es cierto?, que tenga todos los controles de calidad como cuando se fabrica un auto, ¿ya? Y la institución que lo va a asumir también tiene que resguardar que esos controles efectivamente, o lo que tenga, los estándares que tengamos establecidos como país, efectivamente se cumplan, así como estamos hoy día avanzando, ¿no es cierto?, en acreditación de establecimientos, ¿no es cierto?, de los prestadores institucionales. Esto tiene que ir también de la mano con eso, y yo creo que de eso va de la mano con la regulación que saquemos como país. ¿Ya? Bueno, ojalá que efectivamente esto está tan en nuestro día a día y que mejoremos la regulación. Vamos a dar a ella la palabra y después a nuestra invitada internacional, directamente de la Universidad de Monterrey, México. Perfecto. Mi nombre es Carolina. Yo trabajo en la Superintendencia de Salud como fiscalizadora de profesión matrona. Estaba como dilucidando el tema de qué es más o menos la regulación. Y a nosotros los profesionales de salud tenemos, digamos, comandado el Código Sanitario. Eso es lo que a nosotros, nuestro guía. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué está por sobre o debajo del Código Sanitario? Si esta regulación va a estar por debajo de esto, de nuestra regulación de la profesión. Entonces, comparto lo que se comentó de que es una responsabilidad compartida tanto del prestador institucional como el profesional que entrega ese resultado. Eso. Bueno, le damos la palabra a nuestra colega. Perdón, ay, disculpa. No te preocupes. Buen día a todos. Mi nombre es Carlos Araya, la empresa ENEAX. Es imposible hacer una división de las responsabilidades porque, por un lado, aun cuando tengamos marcos regulatorios, es el prestador el que define los estándares que requiere o que va a ser exigible a la empresa que desarrolla las prestaciones que van a operar. Si yo defino como prestador estándares para adquirir una tecnología, tal como decían acá, de inteligencia artificial o cualquier otra, y el prestador del servicio cumple con todos los requisitos, entonces podríamos no decir que es responsable porque está cumpliendo con lo que se le pidió. Por otro lado, los marcos regulatorios van a dar un contexto general de funcionamiento, pero que, tal como decían los colegas, no está ni por sobre ni por debajo, o tal vez por sobre o tal vez por debajo de cada una de las normas que rigen el funcionamiento, la operación de cada profesional. Y en esto, una conclusión de todas las respuestas anteriores es que obviamente la mayor resistencia va a estar en los profesionales médicos en adquirir esto, porque a los ojos de la legislación, de las personas, de los usuarios, son los que asumen la responsabilidad del diagnóstico. Finalmente es el doctor Juan quien me atendió. Y da lo mismo si detrás de él hay un equipo de desarrollo, un equipo que además está alimentando la inteligencia artificial, porque no hay una inteligencia artificial desarrollada, tal como explicaba tu colega Mauricio. Si no tiene una base de datos importante, cierta, el diagnóstico no es cierto. Sí, entonces, en términos, y resumiendo, en términos de la responsabilidad sobre los resultados, yo creo que es difícil dividirlo. Aquí lo que tal vez no se ha logrado todavía es que haya una conversación súper consensuada en donde los profesionales, desde sus juramentos médicos, ¿cierto?, desde su marco regulatorio, desde lo que son la experiencia del paciente en términos de las confianzas, la experiencia del médico y las confianzas transversales, digamos, de todos estos organismos, es como difícil individualizar y decir quién es el responsable del resultado de la IA. Esa es una visión. Yo entiendo tu observación, pero las exigencias, o sea, le damos a la palabra a nuestra colega y después no nos vamos a seguir extendiendo, pero ya tenemos claro de que aquí tenemos un problema, que no estamos de acuerdo y que tenemos que resolver. ¿Cómo se resuelven los problemas? Conversando y estando todos arriba de la mesa. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es María Peniche, soy médico residente de la especialidad de calidad de la atención clínica por el Tecnológico de Monterrey, vengo de México y estoy ahorita en la superintendencia con prestadores de salud. Para mí un tema muy importante fue justamente dos preguntas previas sobre la resistencia de los prestadores, de los directivos y administrativos y del paciente. Me pareció interesante ver de los directivos y administrativos porque ese es como el target donde nosotros trabajamos mucho. Y muchas veces el problema es la información. Cuando la doctora presentó la información referente a
la retinopatía y los tiempos de espera entre A y B de un proyecto previo y posterior, yo ahí dije, yo lo quiero para mi hospital. Lo quiero porque necesito con los tiempos reducir, porque no puedo, me cuesta más como directivo tener más recurso humano al que le tengo que pagar cada mes y aparte las complicaciones del personal o del paciente que posteriormente voy a tener que tener un paciente en rehabilitación o con algún servicio extra. Entonces creo que la información para los prestadores de salud, para los tomadores de decisiones sobre el beneficio que esas tecnologías tienen es fundamental para poder tomar una decisión, empezando por los directivos y por el paciente mismo. Nosotros nos enfocamos mucho atención centrada en la persona y el poder conocer que no me estoy alejando de mi prestador de servicios, sino me estoy acercando a que la atención sea oportuna y segura, creo que es algo prioritario en materia de salud. En México tal vez no estamos, ustedes me llama la atención mucho que ustedes se ven como en una escala normal o baja. Yo comparo a mi país y yo creo que nos faltan muchas pláticas de estas sobre inteligencia artificial. Entonces, me parece importante, tenemos sistemas como COFEPRIS, que es regulación de dispositivos, nos comparamos con FDA en Estados Unidos, pero inclusive la FDA, si lo hemos leído bien, tienen ciertos paradigmas en dispositivos médicos que no son la panacea de cualquier a nivel mundial como se piensa. Entonces, creo que para mi perspectiva, Chile va por un buen camino, faltan muchas pláticas y regulación. Creo que un tema importante en la perspectiva de calidad es la evaluación de las tecnologías sanitarias por parte de un equipo multidisciplinario, llamándose tecnólogos, dispositivos, personal que desarrolla, científicos, pero también parte de un equipo médico y el paciente involucrado para conocer los beneficios de estos dispositivos. Esa es como la intervención que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias. Obviamente, como dices tú, la información despeja muchas dudas y muchos paradigmas y bota muchos paradigmas. Por eso es súper relevante este tipo de conversaciones. Pero está claro que aquí tenemos un problema que tenemos que resolver y este tipo de iniciativas son los que hacen de que vayamos a, bueno, ¿cómo puedo aportar yo desde mi rol para que esto ocurra, ¿no? La próxima. Bueno, ahora voy a dejar a Mauricio liderando porque es un tema de él y cuando terminemos los vamos a invitar a un café. Sí. Bueno, un poco la idea es después de tener estas preguntas de que intentaban buscar un poco de consenso, ¿cierto?, de cuál es el diagnóstico, tratar de tener una cantidad de input un poquito más en texto de ustedes. Y le puse, previendo que el tema iba a ir por el lado de las brechas, cómo cerrar brechas, ¿no? Porque a eso hemos llegado, ¿cierto? De que existen muchas brechas, yo he identificado algunas, aquí salieron otras, ¿cierto? Como interoperabilidad, que es conocida, privacidad de las imágenes médicas, aceptación cultural, que es lo que hemos estado hablando harto, interpretabilidad de los resultados, ¿cierto? Un poquito por el mismo lado de la responsabilidad. En particular en imagenología, ¿cierto? Integración con PACS o el equivalente en cada uno de los servicios. Y otras tantas brechas que la idea es poder tratar de cubrir para lograr una incorporación efectiva, ¿cierto? Y para eso la idea es que podemos hacer un par de preguntas, vamos a ver al tiro porque decían más texto, pero la inteligencia artificial moderna necesita muchos datos, ¿ya? Y la pregunta es quiénes tienen la mayor autoridad sobre esos datos para poder entrenar inteligencia artificial, ¿ya? Esto es importante porque aquí todos pueden decir que no, ¿eh? El comité de ética, el administrador del PACS puede decir no, es muy complicado, no, en la parte técnica, el jefe de servicios, los directivos, los mismos pacientes, si llegan a enterarse de que están ocupando sus datos, porque ese también es un tema importante porque tiene que estar regulado, pero al final de cuentas, estos temas de quién tiene la autoridad es importante que alguien los zanje. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la mayor autoridad para hacer esto? Y esto más para motivar la discusión hice las distintas opciones, digamos, pero la idea también es escuchar, ¿cierto?, como hemos estado haciendo los comentarios respecto a ustedes. ¿Quién debería
decidir si es que le pasamos a esta empresa ciertos datos, obviamente zanjando el tema de si están anonimizados o no, ¿cierto? Zanjando la parte regulatoria. ¿Cómo motivamos que el ecosistema nos ofrezca este tipo de instancias? O sea, los datos los pacientes son los titulares de los datos, pero esos van a ser consolidados en registro y habitualmente va a haber una responsabilidad de un administrador de esa base de datos y creo que él tendría como cierto rol de autoridad. Igual me parece súper interesante, pero habla del tema de anonimización como algo operatorio, pero cuando esa tarea pasa porque nosotros en el Ministerio la hemos tratado de hacer, es difícil. Y es difícil porque involucra toda esta cosa de utilidad, privacidad, y es una tarea que incluso para analistas bien capacitados no le cuesta como llevarla a cabo. Entonces, y que viene la segunda observación, de que en el fondo estos datos podrían ser disponibles más disponibles en el fondo, hacerlos más accesibles, si es que ese desafío técnico, que no es ni siquiera un desafío, yo creo que normativamente está más o menos establecido la forma de hacerlo, pero ese desafío técnico fuera transferido a los que tienen administradores de bases de datos, por ejemplo. Sí. Y eso yo creo que le daría como más dinamismo al acceder a distintas fuentes. Efectivamente, la normativa actual hace una diferencia, ¿cierto?, entre lo que es dato estadístico, que uno puede entender estas máquinas de aprendizaje que lo obtienen como dato estadístico, pero el dato inicial tiene que tener permiso, como dicen acá los 14, son los pacientes los que tienen que proveer primero los datos, estar por último informados de eso, ¿cierto? Entonces, sí, estoy de acuerdo en eso, pero cuando el dato se transforma en estadístico, ya no es identificable la persona, entonces ya el rol, como que la aceptación del paciente no debería ser tan importante, como que pierde importancia. Sí, adelante. Sí, cuando uno ve y analiza distintas industrias, la toma de decisiones, cuando se requiere innovación, no son ni los altos directivos los que empujan los principales proyectos o toman las decisiones al final, y se ve que son los directivos medios a cargo de grupos de trabajo quienes toman esas decisiones. No son los clientes en términos de, podría ser los pacientes, los altos directivos o incluso el comité de ética. Y quienes van a dar el primer paso y van a tomar la decisión si es que hay algo aquí o no para poder desarrollar y poder alimentar cualquier tecnología, van a ser probablemente en esta alternativa los jefes de servicio. Él va a ser el punto clave para poder entrar o no. Por más que todos los pacientes quieran, si el jefe de servicio dice no queremos prestarte los datos y no hay posibilidad, nunca va a poder entrar. Eso creo que es importante. ¿Y cuáles son los roles? No sé si alguien podría... El rol del comité de ética, pensando en que esto no es un estudio médico directamente, sino que si los comités de éticas tienen las competencias para entender lo que se está haciendo en la inteligencia artificial o deberían incluirlo, es algo interesante. Yo creo que esto no es ético, sino que es jurídico. Y se regula por las leyes, la 19.628, la ley de derechos y deberes del paciente, y en ese sentido creo que el comité de ética tendría un rol secundario, y aquí las divisiones, la fiscalía, divisiones jurídicas de las distintas instituciones públicas son los que tienen el principal rol. Pensando que esto, como disponer datos para entrenar modelos a través de un convenio. Yo creo ahí un poco es una mezcla, ¿no? Hoy día lo que preguntaban recién, no tienen los comités de éticas competencias o conocimientos suficientes en temas de inteligencia artificial como para poder dar una opinión así simple, ¿no? Pero deberíamos tener comités de éticas que puedan revisar la rigurosidad y todo con lo que se va a hacer, todo este procesamiento de la información. No es solamente algo legal y jurídico de si accedo o no accedo, sino que después lo vamos a usar en pacientes. Entonces, para tener la certeza de que todo esto cumple con todos los requisitos, para mí sí debería pasar por un comité de ética en el tema. No es solamente como legal el tema, no es como la legalidad de que sí cumple o no cumple que tienen, sino que el análisis que hay detrás también yo creo que es importante, pero tenemos que formar
comités de ética que sepan de esto. Ahí otra pega para el censo. Otro desafío. Bueno, efectivamente la inteligencia artificial se alimenta de muchos datos y sabemos que mientras más datos disminuye la probabilidad de sesgos, ¿no? Que son el gran conflicto que tiene la inteligencia artificial. Por lo tanto, todos deberíamos tender a que tenemos que aportar los datos. Entonces, Cristian decía, bueno, si el jefe de servicio, por mucho que el paciente, cuando yo le tomé la radiografía, le dije, ¿podemos enviar su imagen a un procesamiento de inteligencia artificial? Me diga que sí, si el jefe de servicio no lo quiere hacer, no lo va a hacer, digamos, ¿no? A pesar de que se puede entender la necesidad de que eso sea, valga la redundancia, hiper necesario para tener mejor calidad de diagnóstico. Entonces, sí. Ahí ¿cómo se resuelve eso? Si alguien tiene alguna idea de, digamos, un comité de ética, uno podría ir a un comité de ética y decir, o sea, que yo creo que usted tiene que entregar esta data porque va para un bien mayor. ¿Es suficiente que un comité de ética diga si es que el director del hospital o el jefe de servicio no quiere acceder? Lo dejo tirando porque nos quedan muchas preguntas, pero son cosas que tenemos que reflexionar. Bueno, nosotros en México, todas las investigaciones y procesos tienen que pasar por el Comité de Ética e Investigación. Las tesis, por ejemplo, de cualquier grado, intervención ya sea clínica o en mi caso administrativa de una aplicación, tiene que pasar por un Comité de Ética e Investigación. Hasta que ellos no te dan un preregistro y una aceptación por el comité, que está integrado por diversas personas, médicos del propio hospital, ellos son quienes te brindan la información. No es directamente con el médico o el encargado del servicio, sino que es este servicio a nivel Estado que te proporciona la autoridad para poder brindar la información al hospital. Si no tienes ese servicio, aunque tengas el visto bueno del jefe de servicio, ilegalmente puedes cometer una falta y puedes ser sancionado. Bueno, la pregunta que continúa dice, la anonimización permite entrenar inteligencia artificial sin problemas de privacidad, solamente privacidad. Aquí no quiero banalizar lo difícil que es la anonimización, estuvimos trabajando en el proyecto un año en esto. Según la ley tiene que ser pseudo-anonimización, porque si hay algún hallazgo importante en algún dato que uno pueda observar, uno debería poder informar al paciente de alguna forma. Entonces debería ser una pseudo-anonimización, tiene que existir anonimización diferencial. Hay muchos temas en la anonimización que son complejas, pero la idea es preguntarse qué hay más allá de la anonimización, qué otros mecanismos ayudarían a acceder a grandes volúmenes de imágenes médicas. A veces las imágenes médicas, no sé, tanto instituciones públicas como privadas lo pueden ver como activos, ¿cierto?, que pueden ocupar dentro de su... Entonces, la pregunta es cómo ayudamos como ecosistema, porque si no tenemos la diversidad y el volumen necesario, ninguna aplicación va a funcionar bien, digamos. Entonces, el sistema público tiene un poquito más el sartén por el mango de decir, bueno, tenemos un gran volumen de datos, pero si queremos llegar efectivamente a una diversidad grande, tenemos que hacer algo público-privado. Y la pregunta es, ¿qué ideas tienen por ahí? No sé si hay alguien, además de lo que se está saliendo ahí, quiere hacer algún comentario al respecto. Que en realidad las bases de datos tienen un precio en el mercado. Me preocupa eso, que hemos hablado un montón de bases de datos, pero sabemos que se comercializan las bases de datos. ¿Cómo nosotros vamos a resguardar que estas bases de datos que vamos a integrar para dar solución a los pacientes y generar conocimiento y nuevas aplicaciones no se transformen en un negocio? Una pregunta para ti. Me cuesta responder la pregunta porque por lo menos en imágenes médicas y en radiología yo no lo he visto, pero es porque mis conocimientos, ¿cierto?, que existan bases de datos que se vendan. Probablemente de otro tipo, sobre todo en el lado más comercial, ¿cierto?, más de registros médicos, eso yo sé que existen, pero a nivel de imágenes médicas por lo menos no tengo claridad, no sé si alguien conoce que eso se venda, digamos.
No, sí, no, o sea, es una realidad, eso puede ocurrir, no cabe ninguna duda, pero efectivamente eso es algo que también estamos al debe porque no tenemos una regulación en relación a gobernanza de datos. Ya estamos interoperando en algunos ambientes, digamos, las redes de prestadores están interoperando y están almacenando toda su información que ya sale de la infraestructura, ¿no es cierto? El Ministerio ya está interoperando. Bueno, ¿quién se hace cargo? ¿Quién es el responsable de ese dato? Efectivamente ya no está saliendo de lo que dice la regulación, es decir, que el director del hospital es el custodio de los datos que están dentro de mi institución, pero ya a través de la interoperabilidad están saliendo. Y está claro que es un tema que tenemos que resolver. Y por eso poníamos acá cuál es el desafío. Digamos, ¿cuál sería otro mecanismo en que pudieran, porque tengamos claro, o sea, si la inteligencia artificial no se alimenta de muchas imágenes, digamos, no sirve. O sea, no nos sirve que la clínica A cree su sistema con sus imágenes, la clínica B con sus imágenes, porque vamos a tener muchas malas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hacemos para tener para poder acceder? ¿Cuáles serían posibles soluciones, mecanismos que ayudarían? Esto desde la mirada personal, por favor, no de la DIMED. Así como hemos buscado soluciones en otros temas, el generar bancos, como se hace con el banco de sangre, como se hace con el banco de órganos, y que existen no solo a nivel nacional, sino que muchas veces a nivel internacional para trasplantes y otras cosas, con la cooperación entre todos es el camino que yo entiendo deberíamos seguir. Ahora, cómo se regulan, resguardan y alimentan esos bancos de datos es un desafío enorme, pero la forma es así, por lo menos lo que yo pienso. Bien, pasemos a la siguiente. Creo que aquí hay un bien superior, que es en el fondo que estas tecnologías se pueden desarrollar para poder impactar al final a las personas que necesitan de tener estos beneficios, acceso a la tecnología. Por lo tanto, yo personalmente creo que debiera haber algún ente coordinador que pusiera a disposición de empresas o privados o universidades quienes tengan algún proyecto donde justifiquen poder tener acceso a esta información para poder desarrollar o entrenar algoritmos en las distintas áreas. Creo que al final eso va a permitir que se genere mayor competencia, positivamente hablando, entre los privados o entre los públicos, que al final del día al que van a beneficiar es al paciente, que va a poder tener acceso a esta tecnología. Si nosotros nos empezamos a entrabar en que la legislación, entre que esto, entre que el médico, entre que el gremio, al final el único afectado es el paciente final que no recibe la atención que tiene que recibir. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. El problema es que la legislación me dice lo mismo. Yo, directora de hospital, me dice, usted es el responsable de la información que se genera dentro de su hospital. Entonces, a mí me piden interoperar, por ejemplo, para que todas mis imágenes médicas vayan a un repositorio de uso común. Decía, ¿cómo me aseguro yo, digamos, de que esas imágenes van a estar bien custodiadas, que no vaya a ser posible que por alguna vez ese motivo vayan a identificar al paciente, porque al final el Código Sanitario me dice, usted es la responsable. Entonces tenemos que destrabar esa nube negra que tenemos los directores de hospitales, que yo tenía en su época, digamos, esa nube negra que tenía, decir, bueno, ¿cuánto aporto a la ciencia, cuánto me arriesgo, entre comillas, saltándome ciertas normativas? Entonces, efectivamente, son temas que hay que resolver antes de... A mí me encantaría, así como lo hace astronomía, que pone todos sus datos a disposición y están todos mirando ahí qué pueden aprender de todo ese dato. Me encantaría que fuera así, o sea, eso es colaboración. Pero desgraciadamente nuestra nube negra es bien pesada.
Sí, solo agregar que efectivamente lo que dice May es correcto, y somos un país de normas y como bien regulado. Y yo creo que si no existe una política pública que emane desde la alta esfera, ¿no es cierto?, donde efectivamente una ley regule este repositorio centralizado a través del Ministerio de Salud o de algún ente, ¿no es cierto?, que se establezca, que saque esa responsabilidad de cada uno de los directivos, sino que sea por un bien de salud pública, ¿no es cierto? Yo creo que es como la única vía que es como más factible, donde este banco centralizado, ¿no es cierto?, de imágenes o de información médica que se requiere para trabajar en inteligencia artificial, ya siendo como una política pública la inteligencia artificial instalada en nuestro país, quede a disposición de las distintas instituciones que pueden utilizarla cumpliendo una serie de requisitos, ¿no es cierto? Yo creo que no tenemos mucha otra opción que no sea probablemente por una vía de esa naturaleza, digamos. Sí, si puedo comentar ahí, si bien estoy de acuerdo que es fundamental la regulación, generalmente los adoptadores tempranos, los innovadores son fundamentales para tener una buena regulación. Y por lo tanto tenemos que hacer el camino intermedio de tener protocolos, como decían ahí, ¿cierto?, entre 2, 3 instituciones y empezar a producir, ¿cierto?, el know-how antes de ponernos a legislar. Porque si no, eso no funciona. Sí, vamos a pasar, pero ya, es que no han comentado nada. Se nos va a enfriar el café. Sí. Una cosa muy cortita. Es que yo mi nombre es Carolina Alarcón, yo soy psiquiatra del Instituto Horvitz. Eso. Y lo que se me viene a la cabeza es que la ficha clínica en este minuto igual es del paciente. Él puede pedirlo en cualquier minuto, completa, incompleta, etcétera. Entonces, no se podría hacer, o sea, con un consentimiento informado, bien explicitado, que todo paciente que vaya a sacarse una imagen diga si quiere donar esa imagen a la ciencia, entre comillas. Yo creo que eso sería una forma fácil de poder obtener, porque ese examen finalmente es del paciente y para el uso de lo que quiera. Exacto, eso es una buena idea que salió varias veces en las discusiones, de hecho. Para ir avanzando, para que no se nos atrase el café, ¿qué palabras usted asocia a interoperabilidad, en particular para imágenes médicas, pero para interoperabilidad? Una o dos palabras que puedan agregar para ver un poquito más el sentimiento que tiene, porque vimos que en la anterior que la interoperabilidad parece que es importante para poder lograr tener grandes volúmenes de datos. La pregunta es, ¿a qué uso asocia interoperabilidad usted? Aunque venga de la guata, ¿cierto? ¿Qué sentido? Alguien puede decir, es caro, disponibilidad, claro. Sí, un comentario. No sé si contesto tu pregunta, pero creo que acá un tema, aparte de la interoperabilidad, es la calidad de las imágenes, porque puede que no sea, tienen que haber ciertos estándares, no sé si las hay en imágenes médicas. Yo, como decía, vimos todo este problema en la interoperabilidad de datos astronómicos hace 15 años. No había el problema de la confidencialidad, pero sí había el problema de que cada telescopio tenía resoluciones distintas, y si uno iba a mirar el datos de muchas fuentes, tenía que crear ciertos mínimos de calidad y tener más o menos, o sea, en el fondo, qué confiabilidad tiene un dato y después un conjunto de datos de fuentes distintas. Yo no sé, tal vez no estoy contestando tu pregunta, pero estoy poniendo Le está poniendo un pelo a la sopa, sí, señor Vera. Exactamente, pero quiero ver en el tema de imágenes médicas, ¿cómo abordan eso? La verdad que no hay mucha innovación, y está bien que no haya mucha innovación en esa línea, porque esos estándares en general están disponibles a nivel internacional, y cuando uno piensa en interoperabilidad, uno tiene que terminar pensando en interoperabilidad incluso a nivel regional, ¿cierto? Y tratar de no
no hacerlo. Y está los Standard Fire, actualmente, bueno, HL7 antes, que permiten por lo menos tener la información, que es lo primero que necesitamos para poder tomar las decisiones, ¿cierto? La información de forma estructurada. Entonces, los estándares que existen en salud son bastante buenos y bastante, tanto el estándar DICOM como el estándar FIRE en general. Yo creo que Eduardo se refería a los estándares de calidad de la imagen, porque tú puedes nutrir un sistema de inteligencia artificial con imágenes de mala calidad, cosas que te van a dar un mal diagnóstico. Ese es el punto, digamos. ¿A quién le vamos a permitir que comparta sus imágenes si es un equipo antiguo, malo, tomado de mala calidad, etcétera, etcétera? Sí, a nivel más técnico, si la pregunta era más técnica, yo creo que el nivel de calidad de imagen como tal, yo creo que no es tan terrible. La inteligencia artificial es relativamente flexible en ese. Pero si hay errores a nivel de metadatos, de diagnóstico, por ejemplo, de algo que se está informando que está y no está, eso sí es más grave. Entonces, más que la curación del dato junto con sus datos anexos, ¿cierto?, con sus metadatos. Esa curación es la que es más necesaria, más que de la resolución, los detalles más técnicos de la imagen. Okay. ¿Aporta diversidad? Sí, exacto, aporta diversidad, que es necesario. Bueno, vemos ahí eficiencia como primera palabra clave, lo que me alegra profundamente que se entienda en este foco que la interoperabilidad es lo que más entrega eficiencia. Y claro, promueve colaboración, acceso, eficacia asociada a eso y calidad, ¿cierto? Ciencia, mira qué bonito. Fantástico que diga colaboración. Sí. O sea, me gusta que aparezca la colaboración porque se requiere de colaboración para interoperar. ¿Cómo se financia entonces esta tan bonita interoperabilidad en imágenes médicas? Y ahí esa es una pregunta clave, porque cada uno le conviene que los otros hagan la interoperabilidad, y la pregunta es ¿cuánto uno invierte en interoperabilidad? Y para eso se necesita financiamiento, ¿cierto? ¿Cómo en su realidad usted ve que se tendría que financiar la interoperabilidad de imágenes médicas? Tendría que existir proyectos especiales del gobierno, tendría que ser joint ventures entre distintas empresas para decir vamos a empujar esto como estándar del mercado, que es algo que ocurre, por ejemplo, en minería, que no es el Estado directamente, sino que las mismas empresas se reúnen, bien públicos, proveedores, colaboración pública-privada, desarrollo TIC colaborativo. Yo creo que esto es una pregunta que tiene respuestas cortas porque son difíciles todavía de zanjar. No sé si hay algún otro comentario respecto a estos proyectos financiados por el Estado, haciendo ciencias y salud. Bien público. Bien público, claro. Sistema público de colaboración con empresas. Parece que un poquito a través de impuestos. De alguna forma, necesitamos la reforma. No sé si hay algún comentario en esto. Creo que es, bueno, alianza público-privada como la respuesta general, ¿cierto? A esto también, ojalá que nos quede como, ¿qué más tenemos? Incentivar el pago al resultado. Ya. Alianza público-privada. Perfecto. Bueno, lo que le mostré de Proximity, como otra pregunta, propone apoyar el proceso diagnóstico, no automatizarlo, ¿cierto? El tema del apoyo. ¿Qué otra estrategia? Y aquí Darta también han dicho una cosa que era un elemento clave, ¿cierto?, para la aceptación. ¿Qué otra estrategia distinta de que la inteligencia artificial se ocupe para apoyar el proceso diagnóstico, qué otra estrategia promueve la aceptación cultural entonces de la inteligencia artificial? En imágenes médicas en particular, ¿cierto? En lo que tratamos. Socialización, ¿ya? Trabajar, digamos, son cortas las respuestas, y socialización será con los pacientes, con todos, digamos, supongo, pero... Gracias. Yo propuse socialización porque la aceptación de la tecnología es de parte del paciente,
del médico, de la institución, y para poder otorgarle credibilidad a esta implementación de tecnología, tienen que conocer las personas que implica, qué resultados propone, qué mejoras propone, y el proceso de socialización normalmente va detrás de la implementación de la tecnología y debiera ir delante o paralelo para que sea exitoso. Tenemos ahí también, gracias, educar a los tomadores de decisión, es complicado, como herramienta aceleradora de resultados, claro, difusión, información, capacitación, tal vez ir un poquito más allá de la socialización y la difusión, sino que directamente capacitación, ¿cierto? Acá hay ideas por el apoyo diagnóstico, demostrar la mejora en la calidad de vida. Eso es un proceso largo, entonces yo creo que los casos de éxito ahí son muy relevantes. El poner en números como nos presentaron el éxito de Darte en reducción, tal vez no mejora de diagnóstico directamente, sino que en reducción de tiempos de espera, es algo que es muy potente. Gestión del cambio, alfabetización, etcétera. Bueno, lo último, para que nos podamos ir al café, ¿cierto? Es que pueden haber quedado muchos comentarios en el tintero que nos interesa, ¿cierto?, recibir, y por lo tanto vamos a dejar ahí la aplicación disponible para que nos hagan cualquier comentario, tanto de lo que conversamos, ¿cierto?, de los temas tratados, de los temas afines, o incluso de la metodología, no sé qué les pareció, así que estamos abiertos al feedback, y si alguien quiere hacer algún comentario final, también es bienvenido ahora. ¿Sí? ¿Lo pueden hacer mientras tomamos el café? ¿Lo vamos a hacer? Sí.